Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador. Me canso ganso. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Hola, ¿cómo están? Buenos días, güey, o tardes, o noches, no importa lo que sea. Mi nombre es Abraham y esto es Ni que fuera política y tú eres Rolando. Yo soy Rolando. Efectivamente, güey, tú claro eres Rolando. Sí. Si quieres te saco mi identificación, güey. Soy Rolando, güey. Y pues, este ya es el tercer podcast del año, güey. Sí, tercero Vamos del año. bien, amigos, vamos bien. Bueno, cuarto, si contamos que uno se partió en dos. Güey, Y a ver, de este podcast. Ah, sí, güey, pues de 2 de 3 podcasts han sido malas noticias. Yo creo que no está tan mal, güey. 2 de 3 Sí. han sido malas noticias. Y bueno, que en este podcast va a ser muy corto. La verdad es que vamos a intentar que sea muy corto porque realmente pues surgió porque el día 2 de enero Así del es. presente año, una compañera, pues, de una amiga, una colaboradora de Ni que fuera política, Ámbar Gallardo Jones. Ámbar Gallardo Jones, nos marcó, ¿no? Ajá. Creo que a ti te hizo la llamada, ¿no? Sí, me marca y me dice, pues no mames, hay una manifestación aquí enfrente de Presidencia, ¿no? Ujú. Entonces ya le digo así como, güey, pues quédate y averigua qué pedo. De hecho está la nota ahí en la página web, en www.niquefuerapolitica.com, la pueden encontrar. Se llama Conmemoración de los mártires sinanarquistas del 2 de enero de 1946. La van a encontrar en la categoría de noticias, ¿no? O sea, está en corto. Ujú. Eh, Y pues sí. De hecho, ahorita acabamos de tener un pequeño problema, se lo vamos a confesar. Justamente estábamos viendo esta nota y nos dimos cuenta de que yo, por pendejo, había escrito, sí, porque fue mi culpa, yo puse el titular, le había puesto sinanarquistas, son sinarquistas. Sinarquistas. Sí, sinarquistas. Pero bueno, X. El punto es que, pues sí, había una conmemoración de ellos, ¿no? Estaba ese grupo y pues le dijiste, lánzate, güey, pues a Ajá. ver qué puedes hacer, qué puedes rescatar. Y bueno, yo la verdad es que también estaba en el centro, yo estaba trabajando en el centro y también Rolando me dijo como, oye, Ámbar está haciendo esto y aquello. Y yo estaba justo saliendo, la neta es que ya iba a tomar camión y le dije como, güey, pues me lanzo a ver qué pedo. Pero cuando yo llegué ya no había nada, güey. Ya llegué tarde. Güey. Sí, pues Ámbar me platicó más o menos cómo estuvo el pedo, ¿no? Para darle una descripción más visual de qué sucedió. A ver, Zanahoria, no estés chingando. Zanahoria es mi gato, perdón. El gato de las oficinas de Ni que fuera política. Aquí vive, tiene una mansión Aquí propia. vive y es fiel seguidor, siempre viene cuando estamos grabando. Sí, siempre, güey. A ponerse en la pantalla y mover el micrófono. Bueno, el caso, Ay, ¿qué chingados estaba diciendo, güey? Que Ámbar. Sí, güey, pero ¿qué Ámbar qué? Pues que... Sí, la descripción. Ajá, la descripción. Bueno, una descripción más visual al respecto. Me platica Ámbar que pues eran dones, ¿no? Señores. Ellos tenían una pancarta que decía sinanarquistas, ¿no? Sinarquistas. Sinarquistas, chinga con el sinanarquistas, pendejo. El caso es que, pues bueno, Ámbar me platica este rollo y también pues estaba un güey con un megáfono, ¿no? Dando su discurso. Una de las cosas como más relevantes que dices, y cito textualmente, tomar firmeza en el acto heroico de los mártires de venir a protestar a pesar de saber que estaban reunidas fuerzas federales que iban a tener una reacción bastante fuerte, una reacción violenta y sangrienta como fue el culmino fue como culmino con la vida de estas personas que vinieron a protestar por algo que no se estaba dando. Y pues en esa parte, claro, es cierto, Sí. poniéndolos en contexto, pues el 2 de enero de 1946. Sí, el 2 de enero de 1946 hubo pues, digamos, esta matanza, podríamos llamarla, ¿no? Sí. ¿Cómo se da esto, no? Pues más o menos
Ahí yo cuando llegué a platicar con ellos, porque ya se estaban quitando, pero alcancé a platicar con algunos de ellos, pues me comentaban que estos conflictos que se desataron el 2 de enero del 46, que hubo una matanza en la plaza principal de aquí de la ciudad de León, empezaron como que empezaron a originarse desde diciembre. ¿Por qué? Porque habían elecciones, elecciones municipales, en las cuales aparentemente hubo bueno, no aparentemente, pues sí hubo un fraude electoral. Ajá. En el cual se estaba imponiendo a una persona que se llama Ignacio Quirós, que era pues del PRI. Ajá, del en ese entonces Partido de la Revolución Mexicana, del PRM, que posteriormente fue el PRI. Entonces, la gente fue como, güey, la neta, no votamos por él, la neta no iba a ganar él, o sea, ¿sabes? Como de esas veces que es muy evidente que no va a ganar alguien y de repente gana. Sí. Así sucedió. Es como si hubiera ganado Bid, güey. Ajá, es como si hubiera ganado, exacto, como si después de todas las encuestas que ponían a Obrador por un chingo arriba hubiera ganado Mid, hubiera ganado cualquier otro, ¿no? O quizás como, sí, ejemplos de esos tenemos, ¿no? Y pues sí, entonces la gente, y no solamente el pueblo leonés, sino que asociaciones civiles se levantaron en contra de esta imposición y empezaron a exigir pues justicia, ¿no? En estas, digamos, asociaciones estaba la Unión Cívica Leonesa, estaba los que en ese entonces pertenecían al PAN, al Partido Acción Nacional. Que recordemos que estaba en pañales el PAN y apenas están agarrando el pedo de qué onda. Uh-huh. Exacto. Entonces, y también las personas de la Unión Nacional Sinarquista, que eran los que el 2 de enero de este año estaban ahí haciendo ese acto conmemorativo, ¿no? Entonces, bueno, estas personas hacen una manifestación en la plaza principal de la ciudad y de hecho, pues, dentro de su manifestación, que era, pues, para pedir justicia y que se quitara del poder a esa persona que habían impuesto, en la manifestación tenían un ataúd negro, güey, que decía... Mensaje fuerte, güey. Sí, güey, que decía, muere o muera el PRM, algo así. O muerte al PRM. No, muera el PRM. Muere el PRM, aquí está el gato. Y, güey, pues, es una manifestación fuerte, ¿no? O sea, al final de cuentas, digamos, en el contexto histórico, en el 46, en México, hacer una manifestación así, me parece que es importante, ¿no? En ese entonces estaba Camacho, ¿no? Manuel Ávila Camacho, exacto, de presidente de la República. Y, bueno... En el transcurso en el que está esta manifestación, las personas partícipes de la manifestación empiezan a ver que grupos militares, y desde antes, estaban ingresando a presidencia municipal. Y bueno, las personas que son de aquí de la ciudad sabrán que al lado de presidencia hay un Coppel, ¿no? El famoso Coppel de presidencia. Entonces, ahí pues no había Coppel en ese entonces, pero el edificio estaba. Y entonces también se estaban metiendo como digamos, ahí alrededor, ¿no? Y pues llegó el punto en el que empecé, pues... Se suben a los balcones, a los balcones, tejados, exacto. Y comienzan a disparar a la desde, multitud. Exacto, desde arriba empiezan a disparar y por lo que estuvimos leyendo... El fuego duró aproximadamente 20 minutos, güey. Es mucho tiempo. Es un chingo de tiempo en el cual... Sí. Y, güey, dícese que murieron ¿cuántas personas? Mira, el número más alto que encontré era como de 40. Algo así, 40. La neta es que son cifras que yo no creo, honestamente. Sí, y la verdad es que está muy cabrón reconocernos, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno reconoció 26, algo así, 21. No recuerdo, por aquí tenía el dato. Ahorita se los busco quizá. El caso es que... Sí, el gobierno reconoció 26 muertos y 37 heridos. No mames, una pinche memoria de Dios, güey. Exacto. Y la Secretaría de Defensa Nacional dijo que 22 muertos y 70 heridos. Así hubieron como discrepancia en las opiniones, ¿no? No en las opiniones, en los datos, porque al final estos no son opiniones. Pero, ¿estás de acuerdo que en 20 minutos
si habían 3 asociaciones o 3 grupos haciendo una manifestación y además, bueno, pues es el centro de la ciudad, seguramente habían civiles que no tenían nada que ver y que estaban por ahí, yo qué sé, Comprándose un helado de comprando. 1946. Claro, en Dairy Queen. Ajá. De No, de 1946. 1946. No, o sea, seguramente había gente. Ajá. O sea, que también fue asesinada por, digamos, el ejército, por los grupos militares. El caso es que estas cifras, pues hasta la fecha no las podemos comprobar, ¿no? Y Sí, es triste, güey, porque pues Ujú. es parte de nuestra historia y ahí hay una plaza y la plaza por la que caminamos todos los días, pues estuvo llena de sangre algún día. Y es importante Que lo que sepamos, así fue. claro, y que sepamos, madres, que neta, vamos, situaciones como el 2 de octubre del 68, entonces, no son casos aislados, güey, o sea, ya tenemos neta un chingo de casos en el cual, pues los grupos militares y el poder, digamos, el poder, la fuerza, sí, Política, la fuerza sí. política, pues vamos, va en contra de la ciudadanía y termina por hacer un genocidio, ¿no? O sea, está cabrón, güey. Sí. Y pues bueno, así terminó la situación. Después Ignacio, ¿verdad? Ignacio Quirós. Ignacio Quirós, que era el vato que impusieron, al vato que le dieron la victoria y que no había ganado, Sí, pues ya no regresó, güey, ¿no? Sí, güey, Que o sea. de hecho está muy cabrón. El vato ni siquiera estaba en León, ¿no? El vato, por lo que entiendo, estaba en Guanajuato. Y en Guanajuato se entera de lo que pasa y fue como, no, pues ni de pedo voy, ¿no? Y que se durmió en Silao porque más bien venía, o sea, él venía a León, Ajá. camino de Guanajuato, entonces le dicen como, oye, no, güey, no llegues. Le mandaron un WhatsApp y él dijo como, no, ¿qué pedo? Se quedó en Silao. Le dijo a su Uber que cambiara la ubicación. La ubicación, exacto. Se queda en Silao. Y después viaja a la Ciudad de México, después a Querétaro y se muere en Querétaro, güey. Jamás regresó a León, güey. Y la neta es que da coraje, güey. Sí. Da coraje pensar que un vato que, pues quizás no fue del todo su culpa, pero sí es responsable y es parte, ya ni dio la cara, güey. Sí, Y o se sea, murió muy tranquilito en Querétaro, él muy, o sea, ¿sabes, güey? El que en ese momento estaba de gobernador. Me parece que es Enrique... No, Ernesto. Güey. Ernesto Hidalgo. Ernesto Hidalgo, pues fue el que dio la... Bueno, según el gobierno, según él mismo más bien, Ernesto Hidalgo no dio la orden. Camacho, que de hecho Camacho ya se tuvo que meter en este pedo porque realmente en su momento sonó. O sea, en su momento sí sonó. Que hay que tener algo en cuenta, ¿no? La forma en la que se distribuye la información actualmente a la forma en que se distribuía la información en 1946 es muy diferente. Sí, güey. Es muy diferente, güey, porque ahorita pasa algo, güey, en Chilpancingo Guerrero, güey, y me entero en... Sí existe Chilpancingo Guerrero. Sí, claro, güey, ¿cómo se dice, güey? Sí, capital, sí dice capital, sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, No güey, mames. Chilpancingo, güey. Qué idiota soy. Ok, prosigamos. Y lo que no existe es Tlaxcala, güey. Ah, Tlaxcala sí, ¿no? sí, no. Y Pero- el lago de Texcoco, quién sabe, ¿Quién sabe, güey? No sabemos. No, bueno, pero el punto es que si pasa algo, güey, en cualquiera de estos que mencionamos, nos enteramos en 1 minuto, güey. No, menos. Como 5, güey. Los dos pensamos en lo Dichos mismo. pristas, güey. Sí. No. Dichos Proverbios pri- Enrique Peña Nieto. Proverbios cipristas, güey. No, nos enteramos muy rápido, ¿no? Las personas en el país no se enteraron de esto hasta un día después. ¿Por qué? Porque el periódico era el medio de comunicación. Entonces, en los periódicos al día siguiente, güey, salen los titulares de que, güey, hubo una matanza y todo eso. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? Y las imágenes comentan, o al menos lo que leímos, eran muy fuertes, ¿no? Imágenes, pues, o sea, vamos, imaginen, los que son de aquí de la ciudad, imagínense la plaza principal llena de sangre. Y la verdad es que es una imagen difícil de pensar porque realmente no nos ha tocado algo similar en el centro, no nos ha tocado, ¿sabes? Como algo así. Sí. Y la verdad es que pensar que en el lugar donde yo camino diario, donde yo trabajo a veces o todo esto es como, güey, ahí, o sea, neta, madre, es Está fuerte, muy es cabrón. fuerte, ¿no?
Y bueno, un punto importante que, bueno, a todo esto les queremos comentar que vamos a hacer una investigación al respecto, pues con la ayuda de todo el equipo de Ni que fuera política, pretendemos hacer una investigación más a fondo de qué pasó el 2 de enero. ¿De qué pasó? Y Ajá, y también... de estos güeyes, los sinanarquistas, Sí. los sinarquistas, pues son una asociación que sale de los cristeros. Sí. Y realmente hay mucha historia detrás de esos güeyes. No vamos a emitir ningún juicio de Hasta momento. ahorita no vamos a emitir un juicio, porque la verdad, yo al menos estoy muy confundido con toda la información que he encontrado de ellos, ¿no? Platiqué... Tienen unas mañanitas sinarquistas, güey. En su canal de YouTube. Pueden buscarlo, Sí. de hecho, pueden buscar y tienen sus cantos y hay unas mañanitas sinarquistas. What the fuck. Está chido, está chido. La verdad es que sí me incomodó un poco, güey. Sí. Sí me incomodaron un poco, pero están chidas. Y digo, yo personalmente platiqué con el representante activo de la organización y bueno, en el post que tenemos en Ni que fuera política, ahí en la parte de abajo mencionamos cuál es la dirección de las oficinas y que están abiertos a que las personas los visiten y eso está chido, ¿no? Sí. Por ese lado está chido, entonces bueno, nosotros vamos a hacer nuestra investigación al respecto, ustedes pueden también investigar sobre ellos y posteriormente estaremos emitiendo nuestro juicio. Efectivamente. Y pues básicamente sí. Sí, creo que es todo, ¿no? Sí, básicamente creo que es todo. Quizás un mensaje hippie muy rápido podría ser que, No olviden. claro, no hay que olvidar la historia. Realmente se nos olvida mucho este pedo. Enfrente de Catedral, de hecho, hay un mural. ¿No? Sí, hay un monumento en bronce, güey. Que es, sí, es el mural. Que la neta yo nunca me había acercado a ver qué pedo hasta que supe qué pedo. Ujú. Y Y eso pasa mucho, Sí. güey. Eso pasa mucho, realmente monumentos, güey. Todo este tipo de historia que vemos cuando caminamos así en nuestro día a día, a veces no lo tomamos en cuenta porque no nos cuentan esas historias, ¿no? Y nosotros tampoco las investigamos. Pero no hay que dejar morir esas historias porque al final, esta historia que contamos en el 46 se ha repetido en otras ocasiones. por supuesto. Y no estamos exentos a que se repita, güey. ¿Sabes? No estamos exentos a que realmente en algún momento suceda algo similar. Entonces, si conocemos la historia, también vamos a saber cómo, pues quizás evitarla, ¿no? Evitar ese tipo de situaciones. Claro. Entonces, pues bueno, estén al pendiente porque vamos a hablar más del tema después de que se suba este podcast. Así es. Y pues Y, como pues, nada. siempre, La opinión será libre. muchas gracias. Buenas noches.